Muy buenas tardes, días, noches con todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos un nuevo video que se titula La política del equilibrio del poder en el siglo XXI. La política del equilibrio del poder es un concepto que ha sido relevante a lo largo de la historia internacional. Y aunque sus manifestaciones pueden variar, el principio fundamental se mantiene. Se trata de un sistema en el que múltiples actores como estados o coaliciones buscan mantener un estado de equilibrio en términos de influencias y capacidades para prevenir la dominación hegemónica por parte de un solo actor. En el contexto del siglo XXI, este concepto continúa siendo pertinente, aunque algunas dinámicas y desafíos actuales le han dado un giro particular. Aquí, en este video, presentaremos algunas consideraciones sobre la política del equilibrio del poder en el siglo XXI. En este video presentaremos 6 consideraciones sobre la política de equilibrio del poder en el siglo XXI. Vamos con la primera, que es la multipolaridad emergente. Ustedes se preguntarán qué es la multipolaridad emergente y qué tiene que ver con todo esto. Pues a medida que el poder económico, político y militar se distribuye de manera más equitativa entre varias potencias, se están formando un sistema internacional multipolar. En este escenario, los estados clave intentan mantener un equilibrio para evitar la dominación de un solo actor o un grupo selecto de ellos. Es por eso que vemos ahora, hoy en día, como países, potencias mundiales como lo son Estados Unidos, Rusia, China y Corea del Norte, presentando su armamento al mundo. Hemos visto que realizan desfiles literalmente de todo su armamento, de todo su equipo balístico, ya que sean tanques de guerra, uniformes, armas nuevas que están creando con la tecnología. Entonces esto hace que lleguemos a un equilibrio. ¿Cómo llegaríamos a un equilibrio presentando armas bélicas? Pues el simple hecho de que todos estos países saben que el otro está igual o más armado. Entonces al ver esto, ellos no pueden incidir en otro país. Entonces es por esto que es importante que los países se mantengan en constante equilibrio, porque de no ser así, uno de ellos podría ser más que todos, terminaría dominando todo el mundo. Tenemos como segundo punto la globalización y la dependencia. La interconexión económica y tecnológica, característica del siglo XXI, ya que pues en este siglo ha sido donde más innovación tecnológica hemos tenido, puede crear interdependencias complejas entre los estados. Esto puede influir en la manera en que los actores intentan mantener el equilibrio de poder, ya que las decisiones económicas y tecnológicas pueden tener ramificaciones geopolíticas importantes. Es como en la actualidad se habla mucho de la inteligencia artificial, que actualmente ya está haciendo presencia en el mundo, que son pues prácticamente sistemas que hacen todo lo que debería ser un humano, pero de manera más rápida. Hablando del tema militar, se ha presentado armas automáticas o robots que simplemente ya no tendríamos que ir nosotros como personas a las guerras, sino mandar a un robot que vaya a pelear por nuestro país. Y pues así evitaríamos las pérdidas humanas en lo que es una guerra. Por eso se dice que si se llegara a dar una tercera guerra mundial, sería una guerra tecnológica. ¿Por qué? Porque no estaría totalmente ligado con los seres humanos, sino que habría robots los cuales irían a pelear por los humanos. Como tercer punto tenemos los desafíos transnacionales. Problemas como el cambio climático, el terrorismo, la ciberseguridad y las pandemias son desafíos que trascienden las fronteras estatales. Los estados pueden buscar colaborar para abordar estos problemas, pero también pueden competir por la influencia en la resolución de los mismos, lo que puede afectar al equilibrio del poder. Este punto llega a ser interesante cuando lo vemos en un modo lo que es, por ejemplo, el país de China. Todos sabemos que después de la pandemia, particularmente China fue uno de los países que más ascendió económicamente. Por eso, muchas potencias mundiales lo acusaron de ser ellos los que crearon la pandemia para posicionarse como una potencia mundial. Nadie sabe si es verdad o si es mentira. Lo que sí se sabe es que China está empezando a ser un país importante en el mundo. Es por esto que muchas instituciones educativas actualmente intentan enseñar el mandarín. ¿Por qué? Porque saben que China va a terminar siendo un país potencia en el mundo.
Como cuarto punto tenemos la competencia y cooperación. En el siglo XXI, los estados pueden alternar entre la competencia y la cooperación, en función de sus intereses u objetivos. Pueden cooperar en áreas de interés común como el comercio o la seguridad regional, mientras compiten en otras como la influencia en regiones estratégicas. Todos sabemos que las potencias mundiales siempre se sientan a negociar lo que ellos más desean. En estos casos podríamos decir y podríamos acotar que, por ejemplo, a Estados Unidos le interesó Israel o Irán simplemente por el hecho del petróleo, no porque sean países amigos o porque se lleven bien con ellos, simplemente porque a Estados Unidos le convenía mucho estar parte de ellos para que después le vendan, yo que sé, más barato el petróleo o tengan preferencia petrolera. De igual manera con nuestro país, muchos países vienen a nosotros a ayudarnos, entre comillas, porque de igual manera somos un país petrolero, un país que les podría vender petróleo solamente a ellos y exclusivamente a ellos, cerrando puertas a otras regiones del mundo las cuales no tendrían acceso a nuestro petróleo. Y de igual manera, hablando de algo diferente que no es el petróleo, pues sería el verde, el plátano verde, sería también el camarón o diversas frutas las cuales también salen de nuestro país. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que muchas potencias mundiales se llevan o ayudan a otros países por conveniencia, no solamente porque sea el mejor país del mundo o porque quiera tener alguna buena relación. Todo es prácticamente por un beneficio para ellos. Como quinto punto tenemos tecnología y guerra híbrida. El avance tecnológico ha dado lugar a nuevas formas de competencia entre estados como la guerra cibernética y la desinformación. Estas tácticas pueden afectar al equilibrio de poder, al socavar la estabilidad interna de otros estados o erosionar la confianza entre actores internacionales. El avance tecnológico ha sido algo muy bueno para el mundo, pero de igual manera como ha sido algo muy bueno, las potencias lo ven como una amenaza, porque saben que en un mundo globalizado todos están con la tecnología de punta al máximo nivel. Así que tienen ese, por decirlo, miedo a que otra potencia termine innovándose tecnológicamente más que ellos. Y eso hace que siempre estén preparados para lo que pueda pasar. Como sexto y último punto tenemos cambio en la naturaleza del poder. El poder en el siglo XXI no solo se basa en la fuerza militar o económica, sino también en la capacidad tecnológica, la influencia en la opinión pública global y la diplomacia digital. Esto puede influir en cómo los actores intentan mantener el equilibrio. Ya no es solamente las guerras las que definen cuál es un país mejor que otro. Ahora, en la actualidad, lo define mucho la tecnología que tenga ese país, puesto que si un país tiene mucha más tecnología que otro, este otro país dependerá del país tecnológico, simplemente por el hecho de tener una tecnología mucho más poderosa que la otra potencia mundial. También, lo que nos dice como opinión pública global es lo que las personas opinen de ese país, puesto que en la actualidad importa mucho lo que las personas globalmente piensen de un país, ya que, como vuelvo y repito, en un mundo globalizado donde existen las redes sociales, donde simplemente al dar un clic puedes hacer que un mensaje llegue a todo el mundo, esto hace que los países siempre intenten quedar bien hacia la gente. Y esto no es nuevo, siempre ha sido así, ya que todas las cosas malas que hacen los países siempre las esconden detrás para que nadie se pueda enterar y prácticamente no termine habiendo un amotinamiento de las personas contra esa potencia mundial. Por eso países como China actualmente negocian con países pobres, les ayudan económicamente para que los vean como un buen país, como un buen gobernante, para así cuando lleguen al poder tener esos aliados detrás de ellos. Es una muy buena táctica que ocupa China para ganarse a todo el mundo. Como conclusión sobre las políticas de equilibrio del poder en 2021, podemos decir que se enfrenta a desafíos y dinámicas únicas, como la multipolaridad, la globalización y los problemas transnacionales y la competencia tecnológica. Si bien los principios básicos de equilibrio de poder siguen siendo relevantes, la forma en que se aplican y las estrategias utilizadas pueden variar en función de los factores específicos de esta era.
A mí me encanta mucho poner este ejemplo de China, aunque ya parezca repetitivo, pero es muy interesante la manera en que prácticamente ese presidente ha estado desde muy atrás en el país y prácticamente ha tenido estrategias a largo plazo, el cual lo va haciendo de poco a poco, sin desesperarse, sin adelantarse, simplemente todo llevando un proceso, el cual, aunque no lo crean, el mundo no lo siente, pero está pasando, como es la reciente creación de la nueva ruta de la seda, por ejemplo, lo que haría prácticamente que China se vuelva un país muy importante en el ámbito del comercio internacional, puesto que tendría el control de las rutas más importantes para traslado de mercancía. Y así, infinidades de ejemplos, los cuales China nos ha dado ese pensamiento de que tener un líder en un país es lo mejor que podría pasar, puesto que él, como vuelvo y reitero y repito, está haciendo negociaciones con muchos países pobres. ¿Por qué? Porque en el mundo hay más países pobres que ricos. Y si él prácticamente tiene el control de esos países pobres, tendría mucha aceptación en el mundo. Y eso lo posicionaría como potencia mundial. Ahora hablaremos del papel de Rusia en la geopolítica contemporánea. El papel de Rusia en la geopolítica contemporánea es complejo y está influenciado por diversos factores, incluyendo su historia, su posición geográfica, su poderío militar, su economía y sus relaciones con otros actores internacionales. En este video presentaremos algunos aspectos claves del papel de Rusia en la geopolítica contemporánea. Existen 8 aspectos clave del papel de Rusia en la geopolítica contemporánea. Uno de ellos son los actores globales y regionales. Rusia es una de las principales potencias mundiales y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, es un actor importante en la política internacional y desempeña un papel influyente en varias regiones, especialmente en Eurasia y Medio Oriente. Como segundo punto tenemos Eurasia y la Comunidad de los Estados Independientes, también conocido como la CEI. Rusia históricamente ha considerado la región de la CEI y Eurasia como su área de influencia neutral. La Unión Económica de Euroasiática, la EAEU, liderada por Rusia, busca fortalecer los lazos económicos y políticos entre las naciones de la región. ¿Esto qué quiere decir? Que Rusia tiene la ambición de fortalecer los lazos económicos en los países orientales, en los países asiáticos, esto con la finalidad de tener más poder. Como tercer punto tenemos las relaciones con Europa. Las relaciones entre Rusia y Europa han tenido altibajo, con tensiones especialmente marcadas tras la anexión de Crimea en 2014 y el conflicto de Ucrania. Las relaciones con la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se ha vuelto más tensa, aunque también existen interacciones comerciales y diplomáticas. Como cuarto punto tenemos las relaciones con Estados Unidos. Esta relación entre Rusia y Estados Unidos han pasado por diferentes fases a lo largo del tiempo. A pesar de la Guerra Fría, hubo momentos de cooperación en temas como la reducción de armas nucleares, que es un tema que después de la Segunda Guerra Mundial, literalmente hicieron decretos que se prohíba la fabricación de estas armas, ya que son un peligro para la humanidad. Como quinto punto tenemos la intervención de Rusia en Siria y Medio Oriente. Rusia ha desempeñado un papel crucial en el conflicto en Siria, brindando apoyo militar al gobierno de Bashar al-Assad. Esta intervención ha reforzado la presencia rusa en Oriente Medio y ha tenido implicaciones geopolíticas en la región. ¿Cuáles serían estas implicaciones geopolíticas? Pues que prácticamente estos países apoyen a Rusia en cualquier tipo de decisión mundial. Como sexto punto hablaremos de la energía y los recursos naturales.
Rusia es un importante exportador de recursos naturales, especialmente de petróleo y gas. Esto le otorga influencia económica y política energética global y las relaciones con los países que dependen de sus recursos. Como séptimo punto tenemos seguridad y armamento. Rusia mantiene una fuerza militar significativa y es una potencia nuclear. Su postura en cuestiones de seguridad global y su capacidad para ejercer influencia militar le otorgan un papel importante en la geopolítica, la evolución política interna. Los cambios en la política interna en Rusia, incluidos los movimientos hacia una mayor centralización del poder, también puede influir en su posición y sus relaciones en la geopolítica actual. En conclusión, sobre el tema de Rusia en el escenario contemporáneo actual geopolítico, el papel de Rusia, a pesar de sus desafíos y tensiones con otros actores, sigue siendo una potencia influyente, con intereses globales y regionales, lo que permite desempeñar un papel crucial en la configuración de la política internacional. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video y espero encontrarlos en otro momento y poderles hablar de más temas interesantes.